Bueno, buenas noches, jóvenes. Buenas Vamos, noches. vamos a hablar el día de hoy acerca pues, de otros conceptos que están relacionados con lo que hemos estado considerando y combinando conocer desde el punto de vista de las redes de datos, en este caso. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, obviamente, pues tenemos específicamente que denotar nosotros puntualmente por cosas importantes. Entonces, en ese sentido, pues digamos que vamos a hablar de los conceptos que están relacionados con la capa física. Entonces, estamos hablando de aquel punto referencial protocolar de la parte de redes de datos que está especificada como el primer peldaño protocolar o la primera capa que está ubicada en el modelo OSI de ISO. Y obviamente si esta viene siendo una parte constitutiva del modelo TCP/IP, que se usa Perdón, básicamente. ¿estás proyectando algo, profesor? Sí, estoy proyectando, denme un segundo, que creo que Yo no estoy en este viendo. caso nadie está viendo. No, no, señor. Dame un segundo, entonces, qué pena. Entonces, ahí ya deben estarme viendo, ¿cierto? Entonces, pues estamos hablando precisamente de esto, ¿ya? Entonces, ahorita sí comenzó Sí, ahora sí. a ralentizar esta parte. Entonces, estábamos diciendo que pues esta parte nos ubica acá y puntualmente pues estábamos especificando cosas en ambos modelos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es un poco conceptual, pero tiene mucho que ver con la relación de cosas y con las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no vamos a volvernos especialistas en capa física, nosotros vamos a volver especialistas en la parte de diseño, gestión y administración de redes de datos, en este caso. Pero sí tenemos que conocer conceptos que están asociados a esto porque la capa física en toda especificación de red es bastante importante porque ella dispone de un propósito primario, en ese caso, y en la cual pues obviamente nosotros tenemos que ver representaciones de información, sea como venga en ese sentido, pero obviamente tienen que tener ustedes en cuenta que aquí los dispositivos hablan es en forma de señales usando un concepto que se llama señalización. Entonces, ¿qué es para nosotros el día de hoy señalización? Un lenguaje especificado con el cual los dispositivos que se usan en tecnología intercambian información. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir nosotros que hay asociado a esto muchas cosas. Entre ellas, básicamente, el medio físico está asociado convencionalmente con aquellas piezas que fundamentalmente ayudan a unir o digamos que en un tono muy coloquial a pegar las cosas puntualmente de los dispositivos. A esa parte se le dice conectores. ¿Ya? En este caso, normalmente los conectores están especificados y formados y asociados de acuerdo a la manera en cómo esto se está utilizando. Hay un concepto que se llama la codificación de los datos y el control de la información, que son con las cuales en ese caso uno va a determinar cómo acomodar la información desde la fuente hacia el medio, en ese sentido, pongan cuidado, y cómo puntualmente nosotros con la información de control podemos decirle a los datos que vayan y vengan de una forma ordenada y estructurada. Entonces, en ese caso, aquí también se define como propósito específico dentro del rol puntual de la definición de las redes el concepto de lo que se conoce como transmisor y se conoce como receptor y la circuitería involucrada para que a nivel de dispositivos de red esto se defina. Entonces, en ese caso existirán muchas cosas con las cuales, digamos que nosotros podemos convencionalmente revisar. Por eso se requiere puntualmente que a su vez de que nosotros tenemos un modelo estructurado por capas, cada capa también está estructurada funcionalmente en ese caso. Entonces, prácticamente ustedes pueden abstraer de aquí esto que es lo que precisamente estamos tratando de mencionar en este momento. En este instante tenemos un nodo origen o un nodo fuente y un nodo destino o un nodo receptor. O sea, tenemos nodo emisor, nodo receptor. En ese caso, convencionalmente, pues por lo general, uno siempre establece una referencia para el envío y la transmisión de datos. Aquí en este instante la comunicación de datos va de izquierda a derecha, como pueden apreciar ustedes. Y específicamente hablando, también podemos mencionar que quien en este momento establece el rol
Puntualmente, en este caso, que es del que estamos hablando acá, es el de una comunicación directa en la cual hay de forma asociada a través de tarjetas de red y un mismo medio físico un par de hosts. Entonces, como se puede apreciar, nosotros en el nodo origen encontramos su pila protocolar definida de 7 capas. Y en el nodo destino encontramos prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que se está sucediendo acá para todos ustedes? Presten mucha atención. Aquí lo que está sucediendo es un procedimiento en el cual se está procesando capa a capa el envío de la información desde el concepto de lo que uno conoce como aplicación al medio físico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a nivel de que se va bajando por el mecanismo procedimental que tenemos acá y que está estructurado, se comienza a hacer un concepto que habíamos dicho ya, que se llama encapsulación de datos. Entonces, cada vez que alguna información pasa de una capa a otra, en ese caso, esa situación ofrece ahí un concepto de encapsulado. Entonces, inicialmente, por ejemplo, uno tiene una cosa que se llama datos, luego tiene segmentos, luego tiene paquetes, luego tiene tramas y luego tiene bits. Los bits son digamos que la forma final en la cual la señal va a estar presente en el medio de comunicación. Entonces, como pueden apreciar, el procesamiento de la información es vertical y las asociaciones dadas entre las capas son horizontales. O sea, yo establezco asociación específicamente hablando entre capas pares. Entonces, acá podemos ver que este fue el proceso que emitió la información y este que está acá a la derecha es el proceso que recibió la información. Entonces, ¿qué comienza a pasar? Comienza a pasar que en su interfaz, por medio de la capa física, comienza a fluir la información hacia las capas superiores, en un proceso contrario y complementario al que sucedía acá. Obviamente, pues es contrario porque si acá se hace en esta manera, acá se hace de esta manera. Si es complementario es porque aquí supuestamente se hace de una forma y aquí se va a hacer de la otra, pero digamos que con un sentido diferente en ese caso. Entonces, si acá se llama encapsulación, acá se llama desencapsulación. Entonces, en ese caso, ¿de qué se encarga básicamente la capa física? Pues la capa física, como hemos repetido, se encarga de colocar el método como tal de representar la información en las estructuras que uno está manejando a través de lo que es el medio. A eso nosotros le decimos señalización. Y la señalización se puede hacer en cualquier clase de medio, como por ejemplo en el par de cobre, que es un medio metálico, en este caso, como por ejemplo, bueno, esto supuestamente es manejo de alternancias digitales multiniveles en un medio físico y metálico sobre todo. Estas, por ejemplo, son hechas en una fibra óptica que realmente no es un medio metálico, pero en el cual lo que se ha hecho es considerar modulaciones de luz, en este caso. Y obviamente existirán inalámbricos, mientras que en el primero y en el segundo la señal está confinada en el medio, acá la señal está dispersa. Y obviamente pues lo que se está buscando es que haya una alternancia de los campos magnéticos y radioeléctricos que se están enviando de un lado a otro. ¿A través de qué? A través de conceptos de transducción como lo son en ese caso las antenas. Bueno, entonces en ese sentido los estándares de capa física realmente ¿dónde los vamos a ver ubicados nosotros? Para que quede para la posteridad, los estándares de capa física están desde la mitad, desde la parte baja de la capa de enlace de datos hacia abajo. O sea, ¿eso qué quiere decir? De la mitad hacia arriba todo está implementado en software y funcionalmente define que específicamente los hosts son básicamente los mismos de forma funcional. ¿Cómo cambian los hosts? Pues básicamente van a ser porque las cosas que hay de la parte de enlace de datos hacia abajo, de la mitad de la parte de enlace de datos hacia abajo, están implementados en hardware. Y allí hay presentes unos estándares. Entonces, ¿qué puede ser esto? Pues esto va a pasar de todo acá. ¿Por qué? Porque puntualmente para eso fue que específicamente se determinó la presencia de un modelo que a uno le permitiera en ese sentido referenciar las cosas. Entonces, lo que pasa es que todo se estaba trabajando desde el punto de vista inicialmente de TCP/IP, pero supuestamente, ¿qué se buscaba? Hacer una segregación mucho más formalizada y referencial, aunque esto sirve de forma teórica, pero el implementador puntualmente hablando tiene que ir a buscar la especificación de esto mismo en el modelo TCP/IP. Una persona que está trabajando en capa física a nivel de estándares de redes
pues tiene que ser un intérprete de las normas. La IEEE, por ejemplo, es una organización mundial que ha ayudado a que los niveles de complejidad de las cosas se vuelvan más mínimos en ese sentido. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Pues que es que existen muchos protocolos especificados, sobre todo en el entorno LAN. Para la parte LAN, por ejemplo, aquí están desde el 802.1 hasta el 802.16. Y créanme que entre norma y norma hay enmiendas y hay más estándares en este caso. Ya, por ejemplo, la norma 802.11 B, A, G, bueno, ahí hay una especificación grande. Si de pronto nos ponemos a hablar de lo que es la parte de pares trenzados o la especificación formal de Ethernet, aquí debajo de esta norma hay muchas más. Y obviamente vamos a encontrar muchas más cosas en este caso. Ahora, en los estándares de capa física nosotros hemos tenido que saber interpretar todas esas implementaciones también, pero también tenemos que haber sido formalmente guiados a través de una especificación estandarizada que convencionalmente reunió la parte asociada de la industria de las telecomunicaciones y la parte asociada de la industria de la electrónica. Esas dos, específicamente hablando, pues comenzaron a determinar cómo tenían que ser las cosas puntualmente para usarlas en edificios, básicamente, para determinar cómo construir un cableado estructurado. O sea, una persona que puntualmente tiene que trabajar con esto, de esa parte, una persona especialista en capa física, pues tiene que ser intérprete de todo esto. Y ya, les voy a contar una cosa. Yo realmente, pues, tuve la necesidad de hacerme todos estos estudios, pero la gente que está de plano y de lleno trabajando, implementando redes a nivel físico y con el cableado estructurado, pues yo los he visto consultándome todo el tiempo. ¿Y saben cuál es el problema? Que no se han sentado a leer o a hojear ninguna de las normas que existen. Hombre, si a mí alguien me pregunta cómo saco los estándares de administración para telecomunicaciones en edificios comerciales y aplicarlos, pues yo tengo que ir a buscar la TIA 606. Si alguien me pregunta a mí sobre cómo tiene que ser la especificación de definición para fibras ópticas, pues yo tengo que ir a buscar la TIA 568B-3. Y así sucesivamente. Entonces yo por lo menos tengo que darme cuenta de dónde estoy parado. Y como para por lo menos decir yo, mi concepto vale esto. Y esto es lo que yo aplico. Porque resulta y acontece que yo no puedo ir a los proyectos a inventarme las cosas. Porque el colombiano, déjeme decirle, ya, yo he visto gente que ha ido a mi casa a montarme un internet y me van a dar clases de redes. Y me explican cómo hay que ponchar y toda esa cosa. Y me explican hasta de nuevos estándares, se inventan estándares. Entonces, no hagan eso ustedes. Eso es quedar mal. Entonces, sean muy fieles de lo que están haciendo. Para eso estamos acá. Aquí están las normas. ¿Ya? Y eso no tiene nada de raro. O sea, y esto no es que esto fue que yo me lo compré y lo conseguí, yo me lo leí y nadie más lo sabe. Eso está por todo lado. Lo que pasa es que aquí la gente es muy folclórica, en ese sentido. Y se los digo porque me ha tocado ver muchas cosas. Ahora, si nosotros queremos mirar cómo aplicar las tecnologías con la capa física, pues hay unas áreas básicas con las cuales tenemos que tener en cuenta. O vea, pues si yo necesito saber sobre capa física, pues yo tengo que entender sobre señales. Para entender sobre señales, yo tuve que haber estudiado un poquito de física, un poquito de matemáticas, un poquito de estadística. No tiene que ser que es que yo sea súper especialista. ¿Por qué? Pues obviamente me toca haber estudiado un poquito de física para entender estas cosas. Ah, y de pronto que alguien me haya hablado sobre sistemas digitales, porque estas son señales discretas. Mire, con leer un libro es suficiente, un libro de aplicaciones, en ese caso. Y para entender conectores, bueno, esto sí que es bueno entenderlo, porque resulta y acontece que usted sabe sobre medios y cómo conectan las cosas. Bueno, entonces es donde en ese caso toca conocer un poquito de interfaces y conocer específicamente cómo se monta una interfaz con otra. Que por qué ese hueco es tan diferente. Bueno, los huecos son los huecos. Y los huecos obviamente están definidos porque hay una estandarización para el manejo de la capa física. Y obviamente existen modos de trabajo, como específicamente existen, por ejemplo, el yin y el yang, existe transmisión y recepción, por ejemplo. Ya, en ese caso. Y obviamente, pues, conocer estándares de cableado, pues también es una cosa chévere.
La gente que trabaja con cableado y con estructuras de definición de cableado estructurado, pues sabe que puntualmente estas cosas son exigentes y montar cableado estructurado implica un poquito de experiencia sobre el conocimiento y el manejo de los medios. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos específicamente de esta área. Ahora, ¿qué se supone que está pasando acá? Se supone que fundamentalmente tenemos, en este caso, para aplicar principios fundamentales en la capa física, que son, hay tres funciones fundamentales. La primera de ellas es específicamente hablar de los componentes físicos. Usted habla de componentes físicos y se refiere a cables, conectores, dispositivos inertes de capa 1, dispositivos pasivos, en este caso. Luego hablará de cómo codificar. Esto hay que entenderlo ahorita porque ahorita vamos a hacer unas pequeñas tareas con respecto a esto. Y codificar es muy necesario. Conocer sobre códigos desde ese punto de vista. O sea, ¿qué es lo que supuestamente determina estas palabritas? Porque hay un 1, un 0, ¿eso qué quiere decir? O sea, normalmente este es el peso fundamental discreto que se le ha dado específicamente a las señales de datos. Y está la señalización. La señalización formalmente es la manera con la cual yo hago que las cosas fluyan de un lado a otro y que alguien me entienda. Es como si yo dijera, mire, yo sé hablar español pero no conozco de sintaxis, entonces estoy fregado. Si usted conoce sobre sintaxis y sabe cómo expresarse, usted conoce sobre señalizar. Es como la persona que sabe los gestos, por ejemplo, formales con las manos para la gente sordomuda. Pero usted sabe mover las manos, pero no sabe qué quieren decir. Entonces no conoces la señalización. Entonces, de hecho, en ese caso, usted puede conocer las señales, pero no necesariamente la señalización. La señalización es articular a las señales para que entre un par de entes ellos establezcan comunicación y se entiendan. Como por ejemplo el novio y la novia. El novio y la novia se miran de una manera y se señalizan. No me digan que no. Se miran de otra forma y sabrán qué está pasando. Y no me digan que no. Eso sucede naturalmente todo el tiempo. Y la señalización es un evento que se ha extrapolado específicamente de la comunicación humana, de la comunicación natural y hasta de los mismos animales, en este caso. Ahora, vamos a hablar puntualmente de estas cuestiones de lo que es señalización y codificación, de la representación específica de una cosa que llaman bits. Entonces, ¿qué van a hacer supuestamente los bits? Primero que todo, empecemos por entender de que las señales están compuestas por estados discretos que se denominan, bueno, que supuestamente han sido construidas y definidas por valores que supuestamente se le han asignado allí y que se llaman bits. Esos bits, pues en este caso son estados alternados que pueden tener un valor de 0 o un valor de 1, o representar un 0 o representar un 1. Entonces todas las comunicaciones supuestamente que se tengan que hacer, en este caso, y que soporten la comunicación humana, pues convencionalmente, pues digamos que van a ser soportadas específicamente por señales binarias. Si por ejemplo nosotros queremos mirar cómo trabaja una red digital, pues nosotros podríamos entender específicamente cómo es que realmente trabaja la comunicación humana. Y obviamente allí vamos a entender mucho. Ahora, creemos que todos los que estamos hablando, por ejemplo yo en este caso estoy transmitiendo un flujo de información en un sentido y obviamente a ciertos intervalos para que ustedes me entiendan. Si yo hablara y yo no hiciera pausas, pues yo no haría nada específicamente para comunicarle a usted lo que estamos haciendo. Entonces, convencionalmente, nosotros con los bits y de una forma estructurada vamos a construir lo que se denomina una señal. Entonces allí está contándonos que cada señal tiene una cantidad específica de tiempo que va a ocupar específicamente el medio. Entonces, entendamos una cosita. Cada vez que sucede un tiempo de bit, esto por ejemplo, el espacio en donde está este 0, es lo que se conoce como tiempo de bit. Ese tiempo de bit es lo que supuestamente debe de pasar para que exista un estado de información que indique que hay allí. Por ejemplo, aquí hemos estado considerando que pues por la amplitud esto vale un 0, esto vale un 1, esto vale un 0, esto vale un 1, durante ese tiempo, ¿no? Aquí hay un 1, un 0, un 1, un 1. Ahora, yo puedo considerar que haciendo variaciones de frecuencia
donde varía la frecuencia hay un 1 y donde no varía la frecuencia hay un 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí hay un 0, aquí hay un 1. Aquí hay un 0, aquí hay un 1, a un 1, un 0, un 1, un 1. O cambios en la fase, estructuralmente hablando. Entonces, como por ejemplo podemos ver acá, aquí hay un 0, aquí hay un 1. Aquí hay un 0, aquí hay un 1. Aquí hay un 1, aquí hay un 0. O sea, no hay cambios en ese sentido. Aquí hay un 1, aquí hay un 1. Ahora, fundamentalmente, ¿cómo podemos hacer eso? Referenciándonos en algo que puede ser un concepto introducido acá, para poder en ese caso llevar unas marcas temporales, que puede ser una cosa que se llama reloj. Entonces, vamos a hablar sobre la codificación, pero para hacer esta parte, puntualmente hablando, yo no la voy a hacer con este pedazo de las diapositivas. Yo lo voy a hacer con otra cosa, que está aquí ya montada, y obviamente que queda de tarea para ustedes que lo hagan. Yo ahorita les explico cómo vamos a hacer este negocio. Entonces resulta y acontece que vamos a hablar sobre códigos, o sea, sobre las señales. Entonces acá por ejemplo tengo yo específicamente, verdad que esto no es por aquí. Un segundito, que es que tengo que echar a andar una cosa que se llama, ¿dónde es que está esa cosa? Aquí. Vamos a echar a andar esta máquina virtual. Entonces, mientras arranca, pues yo voy a abrir de acá. Y eso que tenemos acá, que ustedes lo van a tener que hacer todos, sin excepción. Los vamos a hablar sobre la codificación un poquito, en este caso. ¿Por qué lo voy a echar en una máquina virtual? Porque es que esto no funciona sobre Windows 10. Windows 10 es de lo peor que hay. Lo uso porque pues toca usarlo, el resto yo no usaba eso. Entonces vamos a hablar específicamente hablando de lo que es codificación y transmisión de datos en banda base. Entonces, aquí nos vamos a quedar un buen rato. Y déjenme decirle pues que tienen que poner mucho cuidado. Entonces, como primera medida, lo que estamos manejando ya dentro de la parte de las redes son señales digitales. Caracterizarlas, pues ya se sabe que son eventos discretos, que son pulsos discontinuos de voltaje, que cada pulsito es un elemento de señal, y obviamente que esos datos que están allí metidos están codificados construyéndose, que ellos siempre tienen un tiempo de bit, y eso especifica la velocidad de canal que eso pueda tener en un momento específico. Ahora, los códigos que vamos a encontrar nosotros pueden tener una sola polaridad o múltiples polaridades. Y obviamente ellos están determinados para considerar transportar información. O sea que ellos acarrean una tasa de datos en la cual esto pues ayuda a definir la capacidad de transmitir información por unidad de tiempo. O sea, bits por segundo. De hecho, también podemos hablar de otros conceptos, por ejemplo, como el que está acá, que es la tasa de señalización, que supuestamente esta nos puede ayudar a considerar que no vamos a transportar bit por bit, sino señal por señal o estado por estado, en donde, por ejemplo, potencialmente yo diría cada 8 bits es una señal, es un dato, es un símbolo. Entonces eso me implica a mí de hablar de una tasa de modulación, una tasa de señalización. Y ahorita también desde ese punto de vista pues entender otras cositas bien importantes dentro de esto. Por ejemplo, la temporización de los bits, o sea, saber cuándo comienza un bit y cuándo termina. ¿Eso qué quiere decir? Que un detector de red, que una tarjeta de red, debe de saber cuándo comienza un tiempo de bit y cuándo finaliza ese tiempo de bit. Y obviamente entender que eso tiene que representar un nivel de señal que le puede estar diciendo que es un bajo o un 0 o un alto o un 1 en ese caso. Obviamente, de las cosas importantes que hay que considerar acá es que esto es algo real. Al ser real, nosotros tenemos que entender que hay consideraciones que hablan sobre una relación que se denomina relación señal a ruido. ¿Qué es esto? Esto es pues normalmente lo que usted puede ser capaz de definir entre una relación que hay de todo lo que usted denomina señal con respecto a todo lo que usted denomina ruido, en este caso. Y las tasas de datos que son, puntualmente hablando.
pues la forma de poder transferir información por unidad de tiempo, pero esto puede ser factible que involucre en el manejo de un canal de información una cosa que se llama la BER, que es la tasa de errores de bits. Eso hace que supuestamente usted diga, ah, bueno, yo manejo esta señal, pero probabilísticamente hablando, ella es certera en un 99.999%. ¿Está claro? Como también puntualmente podemos hablar de una cosa que se llama el ancho de banda. El ancho de banda no es otra cosa que la forma de poder decir desde el punto de vista digital cuánta capacidad de información, cuánta capacidad se tiene para transferir información por unidad de tiempo, obviamente especificando eso desde el punto de vista de un valor de referencia en un circuito de comunicaciones. O sea, realmente yo ya a partir del día de hoy, yo ya tengo que saber qué es ancho de banda. Y a mí nadie me puede venir a meter los dedos en la boca. ¿Está claro? Bueno, entonces, para yo caracterizar la codificación, ¿alguien va a preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces nadie, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues para manejar la codificación, pues tenemos que entender que hay unos aspectos, jóvenes. Está el espectro de señal, tengo que entender cómo está especificada la señal, tengo que entender un poquito de señales, tengo que saber cómo se maneja el clocking de una señal. El clocking de una señal son los relojes de referencia que se tienen para determinar esto. Hay que estudiar un poquito de sistemas digitales, hacer detección de errores. O sea, supuestamente, pues si yo tengo manejo de codificación, pues tengo que entender de que sobre ella tengo que tener capacidades de recuperar y detectar errores. Tengo que entender qué tan factible, qué tan robusta es una señal. ¿Para qué? Para yo al mandarla al medio, cualquiera que sea, pues ella se sienta libre como decimos hoy en día, libre de ser ella. O sea, si se metió a la guerra, pues mire que la van a interferir y mire que supuestamente a usted le va a caer cosas encima como es el ruido. Lo que le sucede hoy en día a todo mundo cuando sale a la calle. Y está el costo y la complejidad. Entonces, esto todo se puede caracterizar. Hablar del espectro de señal, pues supuestamente es hablar específicamente de cómo gráficamente vamos a ver cómo se comporta una señal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Hablar de un clocking, específicamente hablando, es hablar de cómo se sincroniza un transmisor y un receptor. Definir la necesidad de que haya una cosa que se llama el reloj externo y un mecanismo de sincronización que convencionalmente está basado en señales, en ese caso, porque pues existen sistemas de codificación que son autosincronizados. En ese sentido, no necesitan señales externas. Existe obviamente también, pues repitamos todos estos factores, la detección de error, que puede ser construida en la codificación de la señal, la interferencia que supone, o sea, mejor dicho, la capacidad que tengan esos esquemas de codificación de ser robustos ante estos problemas. Y esto se tenga que traducir en unas cosas que llaman la BER, Bit Error Ratio. Bit Error Ratio. O sea, lo voy a escribir ahí porque si de pronto se les olvida. Que pues eso sería bueno que lo conocieran. Esto quiere decir, un segundito que eso se me cambió la palabra. Para ellos no existe esa palabra, para mí sí. Esto es bit error ratio. ¿Listo para todos? ¿Será que les olvida? No creo. Bueno, entonces, y la cuestión está también por la complejidad y el costo. Si uno se pone a terminar, porque a veces uno dice, uy, ¿por qué las tecnologías llegaron tan caras? Todo cuesta. Es que todo cuesta, en ese caso. Entonces, en un canal de comunicación, aquí tienen específicamente un canal de comunicaciones cualquiera. Entonces, ¿qué pasa con él? Pues yo estoy hablando específicamente de los códigos. Aquí tenemos una muestra formal de ellos. Voy a hablarles de las características de algunos de ellos. Y luego les explico a ustedes algunas reglas de cómo producir estas cositas. Entonces, aquí están las características. Autosincronización,
dice que el contenido es suficiente señal de temporización que permite identificar el tiempo correspondiente a un bit. Capacidad de detección de errores. La definición del código incluye el poder detectar un error en ocasiones de corregirlo. Inmunidad al ruido. La capacidad para supuestamente pues diferenciarse de las señales de ruido. Densidad espectral de potencia. Supuestamente mirar qué tan fuerte y qué tan bien aspectado está la señal en ese caso a nivel del dominio de la frecuencia en un canal de transmisión. El ancho de banda, supuestamente dónde está y en qué proporciones está contenida la señal que supuestamente permite identificar un tiempo de bits. Y la transparencia, que a veces algunas personas de pronto no saben para qué es, pero es la independencia que algunas características de un código tienen en relación a las secuencias de unos y de ceros. Lo que pasa es que, por ejemplo, transmitiendo muchos unos y muchos ceros, y posiblemente de forma muy repetitiva, un sistema de transmisión se confunda. Un esquema de transparencia hace que supuestamente estas cosas no se permitan. Y si yo, por ejemplo, envío muchos unos y muchos ceros, o muchos unos y muchos ceros alternados, o cediguillas de señales, pues que esto me permita a mí identificar cuál es el problema, y de dónde viene y para dónde va. O sea, en otras palabras, que a pesar de que haya muchos unos y muchos ceros, yo no me confunda. Yo sepa específicamente, por las contabilizaciones de los tiempos de bit, qué es lo que está realmente pasando. Entonces hablemos del código no retorno a cero. Miren bien, esto es un código que tiene un carácter unipolar, o sea, él vive solamente por encima del eje positivo, y obviamente pues aquí está un 1, un 1, un 0, un 1, un 0, un 0, un 1. Fácil. Entonces aquí está determinada la densidad espectral de potencias con su gráfica y con su curva desde el punto de vista de la frecuencia, y el ancho de banda medido. ¿A qué es igual el ancho de banda medido? Pues más o menos 0.44 sobre el tiempo de bit que se está manejando acá. ¿Qué características tiene ese código? Ahí hay algunas de ellas. Por ejemplo, pues a mí este código no me gusta realmente porque no tiene señal de temporización, no sirve para detectar errores, la inmunidad al ruido está en función de la diferencia de voltajes. O sea que si hay diferencias de voltajes muy similares, entonces él no es capaz de entender una señal. Y la densidad espectral de potencia pues no es que supuestamente sea como tan buena. La transparencia pues va a tener en cuenta lo que se ha dicho de la inmunidad al ruido. ¿Por qué? Porque habla de que el valor promedio de la señal y la posibilidad de detectar allí el inicio de un bit van a depender de si hay muchos unos o si hay muchos ceros. Entonces este código no es bueno, no es como tan bueno. Existe otro código que se llama el de retorno a cero, pero mire su forma, es unipolar y hay un ciclo de señal cada vez que hay un 1, pero no hay señal cuando hay un 0. La consideración es que la señal es obviamente pues muy similar a esta que estaba acá. Miren bien, se parecen un poquito. Pero pues puntualmente tiene más términos en frecuencia y el ancho de banda de este código es más grande. Porque mientras que el otro era 0.44, este es 0.88, este lo dobla. En otras palabras, pues este es un código un poquitico más amplio. Pero robusto, digamos que no es que supuestamente porque pues yo lo califico por la capacidad de detectar errores y no lo hace. Si yo lo calificara específicamente por la inmunidad al ruido, pues es igual. Entonces, lo único que hemos ganado acá es doblar un poquito el ancho de banda, en este caso. Ahora, este código que estamos viendo acá, que se llama regreso a polaridad, pues este código ya es un poquito diferente porque como podemos ver, hay ciclos completos por cada tiempo de bit, pero los ciclos completos positivos son para los unos y el código ya se conoce como código bipolar. Y puntualmente hablando, en este caso, perdón, digo que se me brincó la diapositiva. Aquí notamos que este es el 0, y este es el 1, este es el 0, este es el 0 y este es el 1. Obviamente el espectro, pues lo que ha hecho puntualmente hablando es que toma la mitad del anterior. Y obviamente, ¿qué sucede también con el ancho de banda? Pues también la mitad. Entonces, en ese caso, digamos que tampoco es que sea muy bueno, pero ya por esa característica de tener que doblarse, que de ajustarse a la mitad de ciertas cosas, ya tiene mayor inmunidad al ruido. Porque ya supuestamente, en este caso, este código, específicamente hablando, ya tiene la alternancia de estados. Si tiene alternancia de estados, tiene la posibilidad de albergar
o de manejar una unidad del ruido mayor porque tiene voltajes positivos y voltajes negativos. Pero en el resto de cosas vendría siendo lo mismo. Ahora, este es un código que se llama AMI. AMI quiere decir inversión de marcas alternadas. Pues, ¿qué sucede con AMI? AMI dice que este es un 1, ciclo completo, y este es un 1, eso es un código bipolar. O sea, ¿cuándo no hay cambios de estados? Pues supuestamente cuando hay un 0. O sea, pero cuando vuelve a haber un 1, el 1 tiene que volver a subir. O sea, hay cambios de estados cada vez que pasa un 1. Cada vez que hay un 0 no hay nada. El ancho de banda es muy similar al anterior. En este caso, tiene algunas consideraciones, pues ya permite detectar errores, hay mayor inmunidad al ruido. Bueno, entonces si yo ya quiero ir buscando cosas que para mí sean confiables, entonces yo ya no me voy a perder tiempo con las codificaciones anteriores. Eso las uso para cosas muy pequeñas. Ya comienzo a mirar acá. Entonces, ya acá comenzamos a evolucionar. Aquí les puedo mostrar a ustedes uno que se llama el Manchester. El Manchester por ejemplo, ahorita vamos a extender un poco el concepto, este es el Manchester positivo. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un ciclo completo bipolar. Eso quiere decir que en este caso, aquí el 1 empieza alto y termina bajo. El 1 empieza alto, termina bajo. El 0 comienza bajo y termina alto. El 1 comienza alto y termina bajo y así sucesivamente. El ancho de banda es más grande, ¿no? En este caso. ¿Qué pasa con Manchester? Pues ya el Manchester admite temporización, permite detectar ciertos tipos de errores, tiene mejor ancho de banda que AMI, mayor inmunidad al ruido y es autosincronizado. Bacano, entonces yo ya con Manchester comienzo a hacer cosas en redes de datos. Entonces hablemos de aquí unos ejemplitos que vamos a hacer y fíjense bien, volvamos al comienzo. Este es el código TTL. Esto es código unipolar, esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 0. Tiremos estos códigos acá, no retorno a 0 con nivel. Bueno, entonces de no retorno a 0 con nivel vemos que los unos todos son altos, en este caso. Perdón, todos son altos, el 0 es bajo. Esto es un 1, esto es un 0. Hay uno que se llama no retorno a 0 invertido. Supuestamente este es un 1, este es un 1, este es un 1, pero este es un 0. Pero este es un 1, pero este es un 0, pero este es un 0, pero este es un 0. ¿Qué nos dice la regla? Que yo tengo unos cuando hay transiciones, ceros cuando no hay transición. Y acá tenemos la familia de los Manchester. Entonces, aquí vuelvo y repito, aquí está el positivo, comienza abajo, termina alto, comienza abajo, termina alto para el 1. El 0 comienza alto y termina abajo. Aquí están las reglas. En el negativo, pues todo lo contrario, el 1 comienza alto y termina abajo. Alto termina abajo, y el 0 comienza abajo y termina alto, y así sucesivamente. El Manchester diferencial habla que supuestamente cuando tenemos un 1 no hay transición entre estados. Cuando tenemos un 0 sí hay transición. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos con el 1, pero aquí hubo que haber una transición, entonces tenemos un 0. Aquí en ese caso hay un 0, entonces hay transición y transición. Ahorita hacemos unos ejercicios, no se preocupen. Y aquí tenemos el código MLT3 que se aplica en Fast Ethernet y en otras redes. Se dice que es un código multinivel porque supuestamente es bipolar y tiene diferentes niveles. Por ejemplo, este código tiene 3 niveles de amplitud, entonces él identifica el -1, el 0 y el 1 para supuestamente hablar de los estados, en ese caso especificados por un 1. Entonces aquí tenemos 1, 1, 1, o sea, aquí hubo 3 cambios. Aquí no se cambia de nivel porque vino un 0. Aquí se cambia de nivel porque vino un 1. Y luego se siguieron lo mismo porque siempre hubo ceros. Entonces hablemos ahorita, en este caso, de cómo supuestamente se hace toda esta cuestión en la máquina virtual. Entonces, ¿qué van a hacer los jóvenes del curso de redes y comunicaciones? Pues ellos me van a montar cada uno una máquina virtual de Windows 7 para poder estudiar esta parte. Van a coger la siguiente característica de instalación. Pónganme cuidado todos, en este caso. Para poder instalar esta aplicacioncita, pues con la máquina virtual, dejemos que arranque un momentico, en este caso. Hay que coger unas DLLs, unas librerías de encadenamiento dinámico, y las van a meter en las carpetas asociadas al System y al System 32 de Windows. Las van a copiar.
son 3 archivitos. O sea, instalan esta vaina, en este caso, y puntualmente lo que hacen es meterla, las DLLs que les digo, en el System y el System 32 de las carpetas del Windows que tengan de Windows 7. Entonces ya con eso tiene que arrancar el programa, no es más. O sea, aquí están las DLLs, yo creo que ya las he montado en el Drive y este programita ya está allá. En este caso, miren bien, que supuestamente aquí tenemos en ese sentido, ¿cierto? Estos tres archivitos. Esos 3 archivitos los pegan del System y del System 32 de Windows. Y luego pues van a la carpeta cualquiera que ustedes tengan allá, en donde tienen instalado ese programita y pues lo abren. Y eso es todo. Aquí vamos a abrir el programita para ustedes el día de hoy. En este caso, denme un segundito que ya va a abrir. Es que pues esto está súper cargado de cosas. Y nos vamos a dar cuenta pues de que esto nos va a servir a nosotros para entrenarnos. ¿Listo? Entonces acá vamos a ejecutar este pequeño programa. Y con este pequeño programa pues nos vamos a dar gusto. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, decodificación. Entonces aquí voy a ensayar uno de esos códigos. Este es Manchester positivo. Entonces si este era un 1, este era un 0, este era un 1, este es un 0, un 0, un 1. ¿Ese cuál es? A ver, este es un 1. Este debe haber sido un 0. Este es un 1. Este es un 0, un 0, un 1, un 0, un 0, un 1, un 1, ¿cierto? Un 1, un 0, un 0, un 0, un 0, un 0, un 1, Son ceros. y este es un 0. Vamos a ver si me quedó bueno lo que acabé de escribir digitalmente. Uy, la embarré. ¿Por qué la embarré? Porque yo aquí puse unos, eran ceros. ¿Sí me entendieron? Perdón, aquí puse ceros y eran unos, perdón. Disculpen. Al revés. ¿Sí están viendo? Entonces, bueno, entonces la embarré. Este es el de no retorno a cero. Bueno, entonces aquí tengo un 1, un 1, un 0, un 0, un 0, un 1, un 1, un 0, un 0, un 1, un 1, un 1, 1 y un 0. Vamos a ver qué pasó acá. Ah, bueno. Miremos otro. MLT3. Este es un 0, un 0, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 1. ¿Están viendo? ¿Listo? Retorno a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Este es un 1, un 1, un 0, un 1, un 1, un 1. Pues no se puede equivocar uno, ¿no? 0, o sea, tiene que seguir uno la secuencia del código. El 1, el 1, el 0 y el 1. No retorno a 0 invertido. Miércoles. ¿Cuál será? A ver, ¿quién se atreve a decir en este caso cuál es el de estos? Aquí sigue. Aquí Un 1, un 1, un 1, un 0, un 0. Aquí no va un 1, no. Aquí va un 0. ¿Está malo? Un 0, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 0, un 0, un 1, un 1, un 1, un 1, perdón, un 1 y un 0. Vamos a ver si me quedó bueno. Ojo, ¿no? Que no es lo que usted cree. ¿Sí me entendió? Esto es un código. O sea, la regla que decía que uno comenzaba un 1, pero si el valor seguía constante, entonces había 0. Si no hay cambios es 0. Si hay cambios es 1. ¿Sí me entendieron? Esos son códigos. Ya solo toma en cuenta cuando hay un cambio. Y si se mantiene constante, entonces es 0. Manchester diferencial. El Manchester diferencial decía, hay transiciones en los ceros, no hay transiciones en los unos. Entonces esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1,
Esto es una transición. Un 0, un 0, un 0, un 0, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1 y un 1. Vamos a ver si me quedó bueno. Ay, hermano, devolvemos la plata yo. ¿Sí quedó claro? Retorno a eso, pues este es fácil. ¿Listo? Podemos colocar la solución. Ahí está la escritura, ¿no? Usted puede entrenarse en estas cosas. Este es el Manchester positivo otra vez. Fácil, ¿no? El 1 empieza alto y termina bajo y termina alto. Entonces este es un 1, este es un 0, este es un 0, este es un 1, este es un 0, este es un 0, este es un 1, este ¿cuál es? Un 0, este ¿cuál es? Un 1. Mire que uno no cree, ¿no? ¿Este cuál es? Empieza alto y termina bajo. El 0, el 0, el 0, el 0 y aquí está el 1. ¿Sí entendieron? ¿Entendieron? Yo me imagino que sí. Espero que sí. Vamos a hacer la parte de codificación. Entonces me dicen a mí, construite una señal de no retorno a cero. Entonces, acá que va. Vamos a ver si va esta. Aquí va esta. ¿Qué supuestamente es esta? Pues vamos a ver si nos cuaja esto, ¿no? Yo no sé, yo no me imagino. ¿Qué creen ustedes que va aquí? Esta. Ajá. No, señor, Una bajada esta. doble. Miremos a ver. Vamos a ver si me queda buena. Si no, pues entonces. No, Es porque una yo no sé, variación. vamos a ver si es cierto. ¿Será así o qué? ¿O qué hacemos? ¿La cambiamos? ¿Ustedes qué dicen? Pues yo creería que es así, como No ustedes están retorno viendo, pues a así lo cero. Ah, Vamos a entendí. revisarla. Pues, hombre, hagamos chacuco. No retorno a cero. Ah, mírala, a ver. Cero. Esa ¿Estás es viendo? Entonces. con cambios constantes. No, esa no toca el cero, Entonces, ¿qué ¿cierto? sucede? Que supuestamente, en este caso, ¿cierto? El 0 ¿a dónde iba? El 0 iba aquí. El 1 ¿a dónde iba? Pues el 1 iba aquí. Ay, yo había ¿No? dicho que era así. Acá, este man, ¿no? Ah, Sí, no, listo, no, todo bien. Entonces, aquí vamos bien, pues. Entonces, gracias a que este man nos dijo cómo teníamos que ir. Muchísimas gracias. Entonces, aquí vamos. No, mentira, hombre, no es sarcasmo, todo bien. Entonces, no, pues yo era molestando, pues, frescos. No pasa nada. tranqui, profe. Entonces, vamos a ver si es cierto, ¿no? Ah, sí es cierto. Entonces la habíamos embarrado, ¿no? Ahora, es la misma señal, solo que de un solo nivel, del de no retorno a cero. El MLT3, bueno, escribamos esta. A mí me encanta escribir esta. A ver, esta, por ejemplo, se queda así. ¿Cuál sigue ahí? Pues, ahí sigue esta. Luego sigue esta. Luego sigue esta. Luego de esa, pues sigue esta. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Espero que sí, ¿no? Luego de esta, pues sigue ¿cuál? Sigue esta. Luego de esa, pues sigue esta. Pero esto es fácil, ¿no? No hay no que le metan la mano. En este caso, ¿no? Esto es sencillo. ¿Ya? Entonces aquí sigue esta. Bueno, aquí hay un 0, ¿no? Lo que pasa es que la embarrada mía es que esto iba aquí. Y como venía un 0, esta iba aquí. ¿Sí me entendieron? Entonces aquí se encontró con... Y porque hubo un cambio y luego sigue constante. De hecho, te voy a contar una cosa. De aquí, obviamente, pues de 0, aquí es 0, aquí se encontró con un cambio. Aquí hay un cambio, aquí no hay cambio. Aquí tiene que haber cambio, entonces el cambio viene acá. Y luego se encuentra con esta. Vaya y meta la pata. El problema es que usted mete la pata y todo le queda malo, ¿no? Y lastimosamente eso sucede, pasa en las películas, pasa en la vida real. Eso sucede todo el tiempo en los sistemas de comunicación. Este es el Manchester otra vez. Este es el Manchester positivo. Este es el 0. Vamos a construirlo en un momentico, pues un pequeño ejemplo. Sigue este. Perdón, bueno, ese había que repetir. Sigue este. Luego aquí sigue este.
luego sigue este, upa, epa, sigue este, no, el 0 comienza alto y termina abajo, entonces es este, entonces aquí sigue este, luego comienza con este, luego viene este, y luego viene este, y luego sigue este. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta, ¿por qué determinó que el Manchester era Por el código. positivo? Él empezó bajo y termina alto. Tienes Ok. que tener una referencia. Ok, profe, gracias. ¿Está claro para todos? Sí, señor. Con la práctica la vamos Pues sí, a perfeccionando. ustedes les toca esa parte. Ay, más o menos. Entonces entendieron qué hay que hacer, ¿no? Por WA. Entonces tienen que instalar una máquina de Windows 7. Tienen que en la instalación de la máquina de Windows 7 meter estas 3 DLLs que están aquí, en el System 32 y en el System pegarlas, y eso es todo. Y ejecutar eso, no es más. Eso está bien. Profe, ¿usted va a mandar eso está en las carpetas? Eso ¿Es está, para hace descargarlo? rato está ahí. ¿Quedó claro? Bueno, yo me imagino que Sí, profe. entonces, bueno, eso es todo por hoy. Listo. Pues me voy a dormir. Bueno, entonces sigamos hablando, no, que no, sigamos hablando de esta vaina. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, ¿qué es importante de los códigos? Pues ya sabemos que estos representan datos. Entonces hay características que hay que estudiar de ellos. Mírenlo, acá estaba, ¿no? Aquí estaba en la reglita, ¿no? En ese caso. Este, por ejemplo, es la codificación Manchester positiva. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Este es un 1, este es un 0. ¿Dónde es aplicado el Manchester? En redes Ethernet, normalmente en las 10 bases T. ¿Por qué se habla de codificación? Codificación es agrupar bits. Ahora, pues puntualmente los códigos nos dicen a nosotros específicamente cómo es un patrón de bits y qué está denotando. ¿Para qué sirve? Si ese patrón de bits está representando datos o realmente señales. Muchísimas cosas en ese caso. Entonces, lo que supuestamente uno considera es que los códigos de bits o los grupos de bits son usados como técnicas para supuestamente hacer que las redes LAN sean más rápidas. La gente piensa que las redes LAN son más rápidas porque sí, porque es que son de la electrónica. No. Usted puede encontrar cosas electrónicas muy lentas, pero cosas electrónicas que puntualmente siendo información vuelan y son más rápidas. Entonces las codificaciones puntualmente son técnicas que se usan para que las tecnologías a nivel LAN aceleren el proceso de envío de los datos en los procesos de telecomunicaciones, en ese caso. Entonces, desde ese punto de vista, pues obviamente, ¿qué es lo que uno va a encontrar en esto? Pues los códigos involucran que se supongan más información alrededor de un dato. Entonces, eso implica que así haya sobreencabezamiento, van a haber reducción de los niveles de errores sobre los niveles de errores a nivel de bit. Se limita, de todas maneras, se hace mucho mejor manejo de la energía que se está transportando por unidad de tiempo a través del medio. Se ayudan a distinguir las señales de datos y las señales de control. Y obviamente, pues permite que uno haga mejor detección de errores, en este caso en el medio, en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que está uno haciendo? Pues hombre, lo que va a hacer uno ahorita es como decirle a la información, vea, aquí le tengo esta ropita, vístase de esta manera para poderla identificar, este es su uniforme. Entonces, cada cosa va a tener su representación. Por ejemplo, esto es un código 4B5B, o sea, yo uso 5 bits para representar realmente 4 bits. Imaginen las posibilidades que esto me da. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente eso también me va a ayudar a mí a pensar en muchas cosas, entre ellas el concepto que de aquí en adelante ustedes tienen que tener acerca de lo que se llama ancho de banda. Ancho de banda, aquí desde el contexto digital, viene siendo como esa cosa que se define como la capacidad que tiene toda estructura de telecomunicaciones para, en ese caso, involucrándose en un medio,
para considerar transportar información por unidad de tiempo, especificándose en un punto de referencia o interfaz. Entonces, el ancho de banda que yo considere viene siendo esa capacidad que tengo yo para involucrar movimiento o flujo de información por unidad de tiempo en un punto de referencia. Ese es el ancho de banda. Yo no puedo decir que el ancho de banda es otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque es que es como llegar y decir, yo tengo un portón de 1 metro de ancho por el cual puedo pasar al tiempo 10 personas por segundo. Como puedo decir, pasa una por segundo. Ya, en ese caso. Pero mi capacidad está definida para 10 personas por segundo. Entonces, en ese sentido, son características que convencionalmente están definidas desde el punto de vista práctico de lo que es los medios físicos. O sea, usted puede tener un circuito de comunicaciones que dice, tengo un ancho de banda de 10 megabits por segundo, pero usted está transmitiendo a 1. ¿Por qué? Porque es que su mecanismo de acceso y su interconexión no va para más, para mover más información. ¿Que por qué no mueve más información? Porque primero que todo, su dispositivo ya tocaría comenzar a analizarle la forma en cómo codifica los datos. No hace, ahora, lo que sí podemos decir es que físicamente hablando, el medio no se puede colapsar tampoco. Si yo, por ejemplo, hablo de un 100% del medio, yo podría ocupar del 100% del medio un 80, un 70, un 80% con mucha holgura. De resto es muy complicado. Entonces, en ese caso, lo mejor que puede hacer toda persona para discernir realmente a qué velocidad está trabajando un medio de comunicación es hablar de un concepto que se llama throughput. ¿Y el throughput qué es realmente? El throughput básicamente es la tasa de transferencia de datos sobre el medio, pero desde el punto de vista más real. En otras palabras, es lo que efectivamente por unidad de tiempo, usted estadísticamente hablando en un momento específico, le mide la capacidad de transmisión. Posiblemente si usted le dice, yo tengo una banda ancha de 5 megas, pero yo no transporto a más allá de 500K. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Divida 5 megas entre 500K y ¿eso cuánto le da? Pues 10. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es que supuestamente usted tiene la posibilidad en un circuito de acceso de 5 megas solamente acceder a 500K. O sea, tiene la posibilidad de hacer un trabajo de 10 a 1. Entonces, en otras palabras, a usted lo están tumbando. Y eso es claro. No le dicen, usted no tiene un acceso 1 a 1, tiene un acceso 10 a 1. Porque su ventaja técnica no le va más allá, sino como a la 10ª parte de lo que realmente tiene el canal. Usted puede tener el supercircuito o el supercanal de comunicaciones, pero si usted le han dimensionado eso para que funcione a esa velocidad, pues se jodió. Las redes de datos no son lentas. Los que hacemos las redes de datos lentas somos los humanos. Entiendan eso. Nosotros, pues si queremos tener, o sea, aquí yo me estoy quejando de que tengo mucha lentitud. ¿Por qué? Porque es que tengo un portátil en el que tengo, ¿ustedes han visto todo lo que yo tengo instalado? Imagínense toda la cantidad de procesos que tengo que estar yo moviendo en un momento específico, porque aquí, por ejemplo, estoy conectado a una instancia de transferencia de datos en la cual yo estoy enviando información. Tengo 34 personas conectadas. No sé de dónde salió tanta gente. Fuera de eso, tengo procesos internos. Además de eso, estoy grabando la clase y estoy reproduciendo aplicaciones internas. Miren. Dense cuenta de eso. Y probablemente pues tengamos que hacer muchas cosas más. Entonces, efectivamente lo que tenemos que hacer nosotros es ser conscientes de lo que tenemos. Ahora, a mí ningún computador me va a quedar bueno. Tengo que tener, por ejemplo, yo aquí en esta máquina tengo 16 GB de RAM. Pero ¿de qué me sirven las 16 GB de RAM? O sea, yo tengo que pensar eso en un proceso que me agilice, en ese sentido, el envío y la recepción de los datos. En este momentico estoy cableado por un cable de red que me imagino está a 100 megas. Pero yo no puedo garantizar cómo sea la transferencia de información desde el punto donde estoy conectado al resto de la cantidad de recursos que haya. Pero tengo que tener algo que también, claro, es que no sé si mi computador esté lo mejor del mundo. Probablemente de estar vagando en internet y haciendo cosas por todo lado, yo tenga algún problema que me esté ralentizando la máquina.
Esta máquina tiene 10 gigas de RAM. Entonces, ¿qué tendría que pensar uno? En hacer efectivo un proceso allí. Ahora, eso considerando de que las condiciones de red están. Entonces, ¿qué me tocaría hacer a mí? Segmentar el problema para hacer más rápido el proceso. Si yo garantizo que la red está bien, entonces yo ¿por qué le tengo que echar la culpa a la transferencia de los datos? Entonces debe ser el computador. ¿Está claro para todos? Bueno, hay otro concepto asociado a esto que se llama el goodput. Aunque es muy, o sea, esto realmente medirlo es muy complicado. Porque resulta que el goodput es la tasa de transferencia que se obtiene de la información útil sobre la cantidad de tiempo usada. O sea, esto es dificilísimo leerlo. O sea, en otras palabras, usted no puede llegar y decir, yo apenas voy a leer la información. ¿Y qué pasó con la información de control? Con la información de transferencia, con la información de referencia. Pues eso no lo puede hacer. Pero es una medida cualitativa. Entonces, en otras palabras, si quieren saber qué tan rápida es la red, busquen medidores de throughput. Porque ese cuentico de que es que venga yo le mido, mire la lectura del ancho de banda que usted tiene, eso es una prueba amarrada, en este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces sigamos y hablemos de ahorita lo que es las comunicaciones, de la conectorización y los medios, en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí tienen una pequeña tabla que les va a mostrar a ustedes algunas cosas importantes. Tiene 4 columnas y tiene una cantidad de filas en donde pues la fila superior habla sobre la especificación, el concepto del medio asociado, el manejo de longitud máxima por segmento y el tipo de conector usado por cada medio. Entonces, entendamos lo de la especificación primero. Por ejemplo, en la columna que está más a la izquierda, en la primera parte dice 10 base T. Vamos a explicar primero que todo qué quieren decir esos números, esa palabra base y el resto de cositas. Como primera medida, la palabra 10 base T indica pues una estructura, esto es un concepto. El número que está antes de la palabra base habla del ancho de banda especificado para ese medio. Por ejemplo, esto sería 10 megabits. Este sería 100, este sería 1000, este sería 1000 y acá, bueno, acá sería 10. ¿Tienen bien? Entonces, en ese caso, fíjense que la palabra base involucra la forma en cómo se está manejando la señal para ese tipo de medio. Eso se llama banda base para todos. Y la tercera parte habla de la especificación formal del medio en donde está siendo aplicada. Entonces, por ejemplo, 10 base 2 es para cables coaxiales, ahí no está. Y es una especificación de 10 megabits por segundo, banda base, para medios que tienen longitud en TIGNET, de cable coaxial de longitud de 220 metros. Si hablo de 10 base 5, entonces es 10 megabits por segundo, banda base, para un cable coaxial grueso, que es el TIGNET, de 550 metros de manejo por recorrido. Este que está acá es 10 base T, este es para pares trenzados para categoría máximo 5. La longitud del segmento es 100 metros. El conector usado es el Register Jack número 45. Este es 100 megabits por segundo, pares trenzados extendidos, categoría 5 y mayores en este caso, 100 metros de longitud y usando un Registered Jack número 45. Este, por ejemplo, es 100 megabits por segundo, banda base para fibra óptica con especificación de fibra óptica multimodo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que es 50, 62.5 por 125. El manejo de segmento máximo es máximo de 2 kilómetros. Y acá, pues el conector pues tiene que ser en ese caso, ahorita los mostramos mejor, en ese sentido. Bueno, existen muchas otras fibras, ¿cierto? Está la monomodo y está obviamente pues en gigabit y en 10 gigabit. Los recorridos de distancia pues son mayores. Por ejemplo, en esta que está acá, en el base ZX, que esta es monomodo, el recorrido de distancia es de 70 kilómetros. O de 80 kilómetros en la del ZR, para 10 gigabits. O sea, eso es grandísimo. O sea, en ese sentido, pues, déjenme decirle que prácticamente con 3 tramos
a ver, ¿cuántos kilómetros hay entre Pereira y Cali? Pongámosle que hay unos 200. Con 3 tramos bien repartidos y 2 puntos de interconexión tenemos conectado a nivel de autopista Pereira con Cali. Y si nos despelucamos un poquito y queremos llegar hasta Popayán, creo que la distancia entre Cali y Popayán son como 130 kilómetros más o menos. O sea, con 2 fibras bien montaditas pues, y un solo punto de interconexión, ya conecto ese circuito, en este caso, con el resto hasta Popayán. Creo que entre Pasto y Popayán hay como 5 horas de diferencia. Supongamos que hay pongámosle unos 300 kilómetros, más o menos. 400 kilómetros, pongámosle 400 kilómetros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que con unos 3, 4 tramos más conectamos todo esto. Entonces ya montamos una autopista por fibra óptica. ¿Ya? Entonces eso tiene de bueno una autopista por fibra óptica. Bueno, otra cosa que pues comencemos a hablar acá de detalles, ¿sí? Hablando de estas situaciones, pues por ejemplo hoy tenemos pares de cobre. El par de cobre pues tiene unas características esenciales. De cobre viene hecho el cable coaxial y el cable de pares trenzados. De esto hay que hablar del tipo de conector, del ancho de banda, del manejo máximo de distancia, de la especificación de los pines. De eso nos vamos a encargar inmediatamente. Entonces, pero el problema del medio metálico o el par de cobre o el cobre como tal es que él presenta problemas. ¿Qué problemas presenta? Pues como primera medida, problemas bastante crasos que están asociados, por ejemplo, con las interferencias de radiofrecuencia, que es el RFI, y las interferencias electromagnéticas, que es el EMI. Entonces, ¿por qué se interfiere esto? Porque es que los datos viajan como pulsos eléctricos. Y estos mecanismos de ruido hacen que supuestamente eso pues, se altere, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pasa esa cosa? Miren, por ejemplo, la especificación de un cable de pares trenzado no blindado, un UTP. Pues lo que pasa es que estos cablecitos, pues normalmente cuando están así normalitos, el UTP, pues obviamente viene una especificación de un encauchetado y adentro de ellos vienen 4 circuitos. Esos 4 circuitos son los colores naranja, verde, azul y café. 8 cables. Entonces, ¿qué se hace con ellos? El UTP, por ejemplo, pues define específicamente tipos de cables, o sea, hay tipos y colores de cables para aplicaciones. Esto también ya viene indicado en ellos los manejos de longitud, los conectores, pues ya los vamos a mirar. Tenemos que tener muy presente cómo se hace la terminación de cada cable. Y obviamente, pues, el que sabe de esta vaina tiene que saber de métodos de prueba. Porque si no, entonces no está haciendo nada realmente. Ahora, la IEEE asignó categorías para rendimiento. Por ejemplo, en este instante uno podría decir que el categoría 6 es el que está recomendado para gigabit y más. Pero si usted quiere velocidades menores a gigabit, pues el monte categoría 5E. Si se baja de categoría 5E, pues ahí sí ya estamos complicados. Ahora, ¿cómo se construye un cable de pares trenzados? Yo les había dicho a ustedes que había que estudiar normas. Una de esas normas, por ejemplo, es la TIA 568A, que habla sobre la especificación formal de determinar cables con el valor de referencia del color verde. O la TIA 568B con el valor de referencia del color naranja. Entonces, esto involucra que usted tenga que organizar acá, en este caso, en cada una de esas normas, cómo van el recorrido de los cables y cómo supuestamente se tiene que aparear el concepto del color para poder que esto enmarque una norma. Ahora, con esas normas y con estas especificaciones viene la definición de cómo construir un recorrido de un cable directo o straight through para Ethernet, un cable crossover para Ethernet o un cable rollover a partir de conceptos de Ethernet. Entonces, por ejemplo, un straight through, ¿cómo se define? Se define cuando yo tengo la misma norma en ambos lados. O sea, yo tengo que tener en este extremo la norma A y acá la norma A. En este caso, o sea, TIA 568A y A, o sea,
verde por acá y verde por acá. O si no, naranja por acá y naranja por acá. ¿Para qué sirve un cable directo? Pues con un cable directo conectamos dispositivos, por ejemplo, de múltiples capas, como por ejemplo el computador, el servidor, a un switch, a un hub. O un enrutador a las tarjetas de red Ethernet, con su tarjeta de red Ethernet, a un mismo switch, a un hub. En ese caso, eso quiere decir que yo puedo interconectar dispositivos de diferente capa, diferente funcionalidad. Cuando enfrentamos específicamente la norma A y la norma B, o viceversa, norma B y norma A, tenemos un cable cruzado a nivel de circuitos Ethernet. Entonces, en ese caso, ¿para qué lo uso yo? Yo lo usaría para interconectar dispositivos del mismo nivel de capas y misma funcionalidad. Entonces, por ejemplo, como es la misma funcionalidad, un hub multiacceso lo puedo conectar con un switch a través de un cable cruzado, un switch con otro switch, un router con otro router, un router con un computador, un servidor con un router y servidor con servidor. Esas son las reglas de esto. ¿Está claro hasta el momento? ¿Eso tiene alguna función particular el hecho de que esté cruzado o directo, o es tiene unas solamente por funcionalidades, estandarización? acabé de decirlas. Mira, voy a mostrarte un mapa de esta cosa. Lo que pasa es que no lo tengo aquí en las diapositivas, Sí, pero pero tú me vamos dices a que sacarlo de aquí. Vamos a hacer como el mago, vamos a sacar un conejo del sombrero. ¿Listo? bueno, pero por ejemplo, en la imagen dice que yo utilizo un cable cruzado para conectar de switch a switch, por ejemplo. Pero ¿qué entra en diferencia del hecho de que yo conecte dos switches con un cable Bueno, cruzado mira, y lo que que lo pasa conecte es con un cable que directo? de diferente y mucho. Vamos a partir de un ejemplo. Por eso te digo que vamos a sacar acá. Voy a sacar acá, te voy a colocar un ejemplo. Ya como me estás obligando, pues entonces vamos a obligar al resto de los estudiantes. Entonces yo voy a hablar acerca de eso y gracias por preguntar. Menos mal, tenemos 33 participantes. Pues pucha cantidad de gente en este curso, hermano. Espérate un segundito que habla aquí este simulador. Profe, lo que pregunta el compañero, el que se ha cruzado directo es un tema de mayor transferencia de información, o eso es No, indirecto. o sea, es que te voy a explicar qué pasa. Dame un segundo. Mira lo que va a pasar. Acá tengo yo, específicamente, pues, mira, te voy a conectar aquí un switch con otro switch. Mira lo que voy a hacer. Voy a coger un cable directo. Y acá voy a coger un cable cruzado. Voy a sacar otro switch. Voy a sacar este que está acá. Y lo voy a poner acá. Y voy a sacar este mismo y lo voy a poner acá. Y voy a sacar este mismo y lo voy a poner aquí. Y voy a comenzar a cablear. Voy a conectar este con este. Y voy a conectar este con este.
Y ahorita voy a conectar este con este. Y este con este. ¿Qué hacemos? Y pues vamos a sacar el resto de casos, ¿no? En ese sentido. Este me sobra. ¿Cierto? Voy a sacar un computador. ¿Cierto? Y voy a sacar acá un enrutador. Vamos a sacar un enrutadorcito pequeño. ¿Ve? Ah, no, aquí está. No, acá está. Y voy a sacar aquí un computador para conectar del router. En este caso. Estoy revisando todos los casos de los que he hablado. Voy a sacar un hub. En este caso, mire bien. Voy a sacar un pequeño computador para comprobar esa parte y conectarlo del hub. Voy a sacar un hub de nuevo para ponerlo acá, en este caso. Bueno, ¿qué caso más me hace falta aquí? Voy a sacar un par de computadores. Voy a sacar este servidor aquí. Voy a traer este que está acá. Un momentico. Voy a conectar este servidor aquí. Entonces pongan cuidado. No me gusta ese servidor ahí. Voy a ponerlo acá. Y voy a poner este servidor acá. A este servidor, pues como los servidores son tan grandotes, entonces a este servidor le voy a montar funcionalmente una tarjeta de red, cualquiera. Entonces pongámosle una tarjeta de red cualquiera, pase de Ethernet. Y aquí la montamos a ese que está ahí arriba, ¿cierto? Listo. Muy bien. Miremos las cosas. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Y ustedes van a sacar conclusiones. Yo voy a conectar de aquí este dispositivo contra este de esta manera y este dispositivo contra este de esta manera, y voy a conectar este dispositivo contra este de esta manera y este dispositivo contra este de esta manera, y este con este y este con este, y a su vez este contra este, y saquemos otro computador como para complicar la cosa y ustedes sacan sus conclusiones. Y ese computador conectado así, pero acá. Ah, bueno, ese no tiene puertos disponibles, entonces pongámoslo aquí. Coloquémoslo de esta manera. Conectemos este acá, de esta manera. Y como para terminar la conclusión, vamos a conectar este que está acá. Pongan cuidado. Pero de esta manera. Conectamos este acá. Y este acá. Conectamos, vamos a encender este dispositivo. La fase Ethernet la vamos a dejar prendida. Ya esta interfaz también. ¿Listo? Entonces este que está aquí lo vamos a conectar de acá.
y este que está aquí lo vamos a conectar de acá. Bueno, entonces, ¿quién me ayuda a sacar conclusiones? ¿Quién es capaz? Según lo que dijimos. Los cables punteados son cables cruzados. Los cables continuos son cables directos. Este es un switch 2960 contra un switch 2960. Está conectado por un cable cruzado y un cable directo. Este switch 2960 está conectado por un cable cruzado y un cable directo con un 2950. Aquí podemos ver que este mismo switch 2960 está conectado con un hub, con un cable cruzado y un cable directo, pero el mismo hub está conectado con otro hub, con un cable directo y un cable cruzado. Y del hub estamos encontrando que hemos sacado una derivación para un computador por cable directo y una derivación por un computador por cable cruzado. De este switch hemos podido encontrar pues dos cosas importantes, que aquí tenemos un cable cruzado y acá, pues como para variar la cosa, tenemos una comunicación por un cable directo. Por acá tenemos una conexión por un cable directo entre el servidor y el switch. Y una conexión directa entre este servidor y este servidor. Entre este computador y este enrutador tenemos un cable directo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Conceptualmente hablando. Entonces, este dispositivo, voy a colocar aquí. Este dispositivo pues tiene una ventaja sobre los demás. Este que está acá, este que está aquí es MDIX. Este que está aquí es MDIX. Este no, este no, este no y este no. Y este tampoco. Yo no sé. ¿Qué significa MDIX? Mentiras. Vamos a buscar. No, mentiras. A ver, para nosotros, ¿qué significa MDIX hoy? A ver, hay una definición muy técnica. Y definamos qué es MDIX. Pues cuidado. MDIX es esa ventaja tecnológica que puntualmente en este caso está determinado para la disposición de medios. O sea, prácticamente yo hablé de unas reglas con las cuales había que conectar un dispositivo contra otro a través de cables cruzados y cables directos. El MDIX, déjenme decirle, le vale hongo que eso pase. Realmente la norma MDIX lo que hace es habilitar una función para detectar el tipo de cable que se requiere considerar en un punto de las interconexiones en los extremos de un circuito. O sea, en otras palabras, cuando usted está hablando de MDIX, a usted le da lo mismo que le conecten un cable cruzado que le conecten un cable directo. Entonces, eso es lo que particularmente pasa acá. Entonces, ahí pueden llegar por cruzados o por directos y le da lo mismo. Por eso es que si estos dos son MDIX, en este caso, pues esto va a funcionar. Si este es MDIX y este no, a ver, digámoslo acá. Por ejemplo, este que está aquí, este es no MDIX. ¿Listo? Este no MDIX. Este no MDIX. Y este no MDIX. Listo. Y pues de momento, por la modularidad que tiene este enrutador es no MDIX. ¿Por qué? Pues supuestamente miremos lo que va a pasar. Vamos a hacer cambios. Menos mal esto está quedando grabado. Como este no es MDIX, aquí entendemos que este switch con este otro switch puntualmente sí se tienen que conectar a través de un cable cruzado, a través de un cable directo, no. Entonces, la particularidad que sucede acá es que vamos a hacer las modificaciones puntuales. Entonces, por ejemplo, entre estos dos, ¿cómo debería ser el cable? Directo. Porque acá la definición de esto es que es multiacceso contra un dispositivo múltiples capas. Estos son multiacceso de diferente capa. Entonces, son la misma función. ¿Cómo debería de ser el cable? Cruzado, exactamente. ¿Están entendiendo? Cruzado. Entonces lo mismo va a pasar acá.
por norma. Sí, Entonces, sí, una sí. cosa es que yo me Sí. encuentre la lotería de que los dispositivos supuestamente son MDIX. Exacto. En ese caso, eso no es así nomás, ¿no? Sí, de O sea, las chirito. cosas son como son. ¿Sí está claro? Bueno, bueno, en este Sí, caso ya, esto ya tiene un ahorita pequeño sí. problema, esto ya Sí, yo lo profe, está arreglo claro. después. Sí, señor. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, estos dos, ¿cómo tiene que ser el cable? Directo. ¿Cómo tiene que ser el cable entre estos dos? Directo. Ya directo. Vamos a ver si funciona. Cruzado. ¿Cuál? ¿Y cómo tiene que ser el ¿Cuál cable igual? entre estos No dos? veo. Cruzado. Cruzado. ¿Entendieron? ¿Está claro? Sí, sí, súper. Sí, profe. Profe, disculpe. ¿Devolverme para dónde? Bueno, En el tiempo. podría volverse un poco, por favor. Es que en esa última parte no lo entendí. Tienes que decirme explícitamente de dónde porque esto no lo puedo, No, no sino lo puedo que... revisar. Sí. No, sino que... ¿Cómo estaría yo tan seguro de que si el cable, o sea, de que saber si el cable es cruzado o directo? Para que Ya solamente particularmente esa las cosas parte. funcionen, haga de cuenta de que la norma de MEDIX no está. Mejor así porque supuestamente entonces yo entre switches tengo que usar cables cruzados. Entre dispositivos de múltiple acceso, cables cruzados. Entre dispositivos multicapa y digamos que entre diferente capa siendo multicapa, un cable directo. Mismas capas, cables cruzados. Mismas funcionalidades, cables cruzados. Porque entonces es de la única manera, porque a no ser de que usted le digan, ah, es que el switch tiene norma de MEDIX. Ah, bueno, si tiene norma de MEDIX, entonces veamos para qué sirve la norma de MEDIX. La norma de MEDIX lo que hace es habilitar la función de detección del tipo de cable que se requiere para las conexiones de Ethernet. Y aún así configura las interfaces. En otras palabras, una norma de MEDIX lo que hace puntualmente es automáticamente invertir los cables para que supuestamente usted esté tranquilo. Pero si yo no tengo esa certeza de que eso está presente, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues hombre, yo coloco todo modularmente. Hago de cuenta de que yo no me doy cuenta que esto es MEDIX. Directo. O sea, como tiene que ser. ¿Quedó claro? Directo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Señor? Sí, señor. Sí, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún concepto? Pero entonces, o sea, para hacer un cableado estructurado no, o sea, si lo hacemos Mi viejo, venga, le digo una cosa. con cable Para que usted cruzado necesite un directo es cableado estructurado, independiente. O sea, no todos, hay, todos, escúcheme bien como estoy diciendo, los recorridos que vienen desde los bastidores o armarios hasta los puntos finales, partiendo de una cosa que llaman patch panels, hasta los outlets, tienen que ser directos. ¿Por qué? ¿Dónde tiene que cruzar usted las cosas? Usted no puede cruzar todo el recorrido. Cruce los elementos finales, que es donde usted supuestamente va a usar una cosa que llama patchcore. Usted le puede quedar más fácil voltear un patchcore que voltear todo un circuito. ¿Sí me entendió? O sea, en otras palabras, particularmente hacer lo que le muestra aquí esta gráfica, voltear un pedacito. ¿Sí me entendió? ¿Está claro? ¿Alguna Listo. pregunta hasta ahí? Correcto. Bueno, entonces sigamos hablando pues porque la tela que tenemos que cortar es mucha. No, ya está bien. Bueno, entonces continuemos con esto. Entonces ya eso me imagino que quedó claro, ¿no? Para todos ustedes. ¿Está claro? Bueno, listo. Entonces sigamos hablando de lo que se denomina un cable rollover. Un cable Sí, señor. rollover, pues convencionalmente nosotros lo usamos para implementar enlaces de consola. Un enlace de consola convencionalmente se monta determinando en un lado cualquier norma, la TIA EIA 568A o la B. El caso es que si montas la A, tenés que colocarla de forma refleja
y obviamente contraria en el otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que si estás viendo tu mano derecha de frente, con el pulgar más a la derecha, cuando vayas a ver el otro extremo es como si tuvieras tu misma mano derecha, pero al contrario cuando el pulgar está al lado izquierdo. Esa es la especificación más fácil de hablar de un cable rollover, o lo que está allí gráficamente montado. ¿Quedó claro? Miren bien que acá el verde está ubicado en este punto para la norma A, y en el otro extremo ¿dónde está ubicado? En el otro punto para la norma, para la misma norma, ¿no? O sea, realmente es como colocarlo en espejo. ¿Quedó claro? Bueno, listo. Entonces hablemos ahorita de otros tipos de cables. Pues salgámonos de Sí, eso. señor. Hablemos de un cable que se llama el cable coaxial. Del cable coaxial en la parte de redes de datos, pues ustedes van a ver muy poquito. Realmente un cable coaxial nosotros lo hemos estado usando para hacer interconexiones, por ejemplo, de subidas y bajadas de señales a antenas y transmisores. Lo utilizamos más bien en comunicaciones para implementación de circuitos de televisión. Pero hay una cosa que decir muy importante. En cuanto al recorrido métrico que se usó en la parte de redes de datos, los cables coaxiales tenían mejor rendimiento que los cables de pares trenzados. Porque cualquier cable coaxial chichipato tenía un recorrido de distancia del doble, por lo menos de lo que hoy entrega un cable de pares trenzados. El más bajito. Ahorita pues obviamente no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se usa? Como primera medida el cable coaxial no se usa para redes de datos por su manejo, es muy rígido, es muy difícil de manejar, pero pues también hay otra cosa importante y es que el método manejado de manejo de ancho de banda sobre él no es el mejor. Entonces, eso ha llevado a que supuestamente uno pueda no solamente desecharlo, sino también de pronto usarlo con algunas modificaciones especiales en los modelos de comunicaciones. Por ejemplo, las redes tipo HFC, que son las redes híbridas coaxiales a fibra, las redes híbridas coaxiales a fibra, pues dispone de una especificación formal de usar coaxiales y fibra. ¿Cómo se hace esto? Pues normalmente el cable coaxial va a llevar a comunicar o va a implementar con se va a implementar con este circuito de comunicaciones de parte del abonado. Y la parte fundamentalmente montada en fibra, en este caso, es la que iría de cierto punto de ese recorrido hacia el proveedor del servicio, hacia lo que se reconoce. Eso, Sí, exactamente. profe, qué pena que lo interrumpa, pero eso es lo que está haciendo Movistar ahora, ¿no? Porque es que llevar fibra extremo a extremo es muy costoso. Entonces, lo que se ha hecho es como bajar un poquito, aunque te voy a contar una cosa. Al final, las cosas que se van a tener que ir haciendo con esto es replicar todo el recorrido del circuito en el mismo medio. ¿Por qué? Porque pues va a llegar un momento específico en el que el manejo de la señal por velocidad va a tener que ser mayor por los anchos de banda requeridos. Bueno, entonces aquí por ejemplo para mostrarles a ustedes tenemos un STP, eso se conoce como el Shield to Spare. El STP, ¿qué tiene de especial? Pues es un cable de pares trenzados, pero pues que está blindado por todo lado. El blindaje del cable de pares trenzados pues está aquí, como pueden apreciar, viene por pares, pero a su vez los grupos de pares también tienen otro blindaje. ¿Cuál es el problema de este cable? Pues este cable tiene una ventaja buena, tiene una protección muy alta al ruido, pero es muy rígido. Tampoco no es que entregue buenos segmentos de recorrido para manejo de distancia. Ahora, los medios de cobre tienen un pequeño problema y es que nosotros tenemos que estar aplicando mecanismos de seguridad, separación obviamente puntual de todo lo que son recorridos de datos con recorridos eléctricos. Convencionalmente una persona que trabaja en esto tiene que hacer mejor dicho, esto es como llegar y usted venir a hacer las cosas bien. Si usted no hace las cosas bien en la parte de cableado estructurado, probablemente la red de datos va a ser una red chichipata. ¿Por qué? Porque es que resulta que todas las especificaciones de redes de datos están montadas de una manera tal de que eso tiene que quedar tan bien hecho que una persona constantemente debe facilitársele la vida haciendo, por ejemplo, inspecciones cada cierto tiempo.
¿ya? De hecho, otra de las cosas que de pronto a la gente se le olvida, y es que en todo mecanismo de redes montado debe empezarse a hablar de lo que es el aterrizaje, de implementar una buena tierra. La gente piensa que la tierra es para quién sabe qué. Mejor dicho, eso es un estudio que se tiene que hacer. Y es un estudio que formalmente involucra a veces análisis hasta de la misma tierra y el terreno donde se va a montar, porque hay que medirla, ya en ese caso. Y obviamente pues entender que a partir de aquí hay otras cosas que puntualmente están definidas y determinadas, como es el manejo de la conectorización. O sea, en ese sentido, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues esperar que este tipo de cosas las podamos entender tan bien que nosotros podamos, en ese caso, ser capaces de identificar cosas tan simples como el hecho de que qué tipo de patchcore usar. Porque les voy a contar una cosa. Entre la consideración de tener un patchcore y la consideración de hacer el patchcore, yo me voy más bien por la consideración de comprar el patchcore. Si me toca hacer el patchcore, pues obviamente yo lo hago. No pasa nada, me queda muy bien. Pero ¿qué pasa con la consideración de que a veces voy a hacer el patchcore y bueno, yo puedo confiar en lo que hago, pero el que no tiene experiencia en eso, el que metió los filamentos mal, necesita elementos de medida para este tipo de cosas, en este caso. Bueno, y ya pasando a otro medio, aquí está la fibra óptica. La fibra óptica, digamos que puntualmente una fibra óptica, eso es un corte transversal. Una fibra óptica se caracteriza por tener unos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí está la chaqueta externa, en este caso, un recubrimiento que normalmente a veces se hace con fibras de Kevlar, el buffer y el cladding y el core. Entonces, supuestamente esta consideración o la especificación de mezclas de materiales hechas entre el core y el cladding es lo que determina la característica de la fibra óptica. ¿Por qué? Porque realmente, miren que en este caso prácticamente podemos decir que entre esta parte blanca y esta parte gris central, prácticamente una relación de 2:1. Me atrevo a decir que este corte transversal es el de una fibra óptica multimodo. Entonces, pues antes de ir a comenzar a hablar de las tecnologías de las fibras ópticas, pues vamos a entender un poquito una cosa, ¿no? Y es que yo puedo comparar el rendimiento de la fibra con respecto al cobre. Pues obviamente el cobre es el que más se ha usado, pero el manejo de la distancia y la capacidad que tiene la fibra óptica es mucho mayor. O sea, algo sí hay que decir, quien maneja cobre y maneja fibra, pues la tiene toda. Pero no necesariamente el que sabe de cobre sabe de fibra. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué necesita uno? Pues es que son dos tipos de medios muy diferentes. ¿Ya? Porque es de más cuidado manejar la fibra que el cobre. De hecho, cuando estamos hablando de fibra óptica, nosotros podemos decir que las interferencias de RFI y las interferencias de EMI son básicamente nulas, no me afectan. Entonces, si a mí me dicen, busquen un medio capaz de rechazar el ruido proveniente de interferencias de RFI y EMI, y a mí me dicen que tengo el cable coaxial, el STP, el UTP y la fibra, ¿cuál creen ustedes que yo escojo? No, el cable coaxial. Fibra. Porque es que la fibra es inmune. Mire la pregunta, Por- ¿cuál es el cable que de pronto, o el tipo de cable que mejor rechaza la interferencia y el EMI? La interferencia de RF y el EMI, electromagnética, el cable coaxial. ¿Por qué la fibra es inmune? O sea, en otras palabras, pues sí, está muy bien que me digas que es la fibra, pero si estoy preguntándote un tipo de cable de medio que es capaz de rechazar mejor, es que te están diciendo es que montes un medio que rechace, no uno que sea inmune. O sea, en otras palabras, pues la fibra, ¿sí me entendieron todos? Esa es la. Sí, no, de No, hecho, es claro, la pregunta es, sí, sí, porque es una señor, es pregunta que como hace tal mucha gente. pregunta. Entonces, sí, porque realmente por la física, en ese sentido, Sí, la claro. fibra óptica es inmune. El que mejor rechaza es el cable coaxial. Y de hecho que tiene cierta competencia con el cable STP, que es el que está acá mostrado. Ahora,
¿Cómo se construye una fibra óptica? Pues una fibra óptica se compone por un par de hilos que en un extremo está determinando el concepto de transmisión-recepción y en el otro extremo es recepción-transmisión. Eso es todo. O sea, la fibra óptica no es más, son un par de hilos. Y son un par de hilos que son tan gruesos como el cabello más delgado de una mujer. Para que tengan en cuenta eso. Entonces, ya hablar de fibra óptica monomodo, pues es hablar de una relación entre el core y cladding de más o menos de 1 a 10. Monomodo. ¿Por qué se dice que es monomodo? Porque supuestamente solo viaja una señal y esa señal va prácticamente axial, viaja axial en el núcleo. O sea, no hay tanta dispersión. Y puede tener recorridos de hasta 100 kilómetros. En la fibra óptica multimodo, la monomodo ya no, en la multimodo, encontramos que, las medidas que supuestamente hay acá son 8, 10 y 125 micrones. Y en la fibra óptica multimodo encontramos 50, 62, 5, 125 micrones. Ahora, ¿qué pasa acá? Pues que aquí entran más señales, pero las señales no van axiales, van supuestamente haciendo múltiples rutas y múltiples choques a lo largo de este recorrido. Ahora, todo el mundo me dirá, bueno, ¿y la luz se mete ahí y no se sale? No. Supuestamente esto se tuvo que haber construido a partir de un concepto del fenómeno de la reflexión total interna. ¿Eso qué quiere decir? Que los índices de refracción de los materiales de cristal aquí involucrados tuvieron que haber tenido una relación matemática tal de que aquí no existiera refracción. La refracción es cuando un haz de luz, voy a pintar aquí, la refracción se da cuando un haz de luz entra aquí y en vez de rebotar, la luz, hay una porción que sale y hay otra porción que sigue rebotando. Entonces, la fibra óptica tuvo que construirse para que la refracción fuera nula. Entonces, en otras palabras, a mí me sirve es una fibra óptica que le entra la luz y que nunca se sale, que se refleje toda dentro del material. Por eso, cuando aquí hay tantas señales haciendo esos recorridos, pues el hecho de que la señal rebote tantas veces implica que la señal, ¿qué le va a pasar? Pues que se va a agotar, se va a cansar. Por eso es que el recorrido de distancia es hasta de 2 kilómetros. ¿Está claro? Eso es un fenómeno que sucedió cuando los físicos y la gente experta en óptica se dio cuenta de que con esto podía dispersar mejor la luz. Y uno podía modular la luz. Y de hecho producir señalización en la luz. Entonces ya estamos hablando de hablar digitalmente con un fenómeno de estos. Aquí tienen los conectores. Por ejemplo, este es un conector de bayoneta tipo ST, SC, el LS monomodo, el LS multimodo. O sea, la diferencia entre ellos, ¿cuáles son? Probablemente la implicación de esto, en este caso porque por aquí viene una fibra óptica monomodo, por aquí viene una fibra óptica multimodo, y obviamente el color. Este, por ejemplo, es el circuito completo duplex para multimodo. Si aquí hubiera, en vez de esto, de 2 azules, pues entonces el circuito completo o el terminal completo para monomodo. Bueno, eso ya es en cuanto a las fibras. Ya viene para hablar ahorita uno de lo que son el fenómeno de lo que es las redes inalámbricas. En cuanto a las redes inalámbricas, pues podemos decir en ese caso que esto es de las situaciones con las cuales más tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? De una vez, porque pues la señal está suelta en el medio. Hay problemas de seguridad, hay problemas de interferencia. Entonces, en ese sentido, las señales que van desplazándose de forma electromagnética, como ondas de radio, a través de frecuencias escogidas, pues van a representar binariamente esos bits con los cuales estamos haciendo comunicación de datos. Entonces, de eso, pues obviamente a nivel LAN, nosotros tenemos determinados, o a nivel de especificaciones de la IEEE tenemos determinados muchos estándares. Eso está definido en la familia 802. Por ejemplo, si queremos hablar de ambientes de redes inalámbricas para implicaciones LAN, estaríamos hablando de la IEEE 802.11. Si estuviéramos hablando de redes de área personal inalámbricas, estuviéramos hablando de lo que es el estándar Bluetooth 802.15. Si estuviéramos hablando pues de radioenlaces, podríamos hablar de 802.16.
con, por ejemplo, WiMAX, en este caso. También podríamos hablar de estándares que están por fuera de IEEE, pero están de pronto definiendo comunicación de datos, como lo que hoy en día mucha gente está haciendo, a través de sistemas celulares. Ahora, digamos que una de las cosas importantes que vamos a considerar dentro de las redes LAN, para redes inalámbricas, en este caso, es que, pues, primero que todo, esto es lo que todo el mundo le dice Wi-Fi. ¿Ya? 802.11 es Wi-Fi. Ahora, Sí. lo importante de esto es Sí. que, pues, la señal está dispersa en el medio. Al estar dispersa en el medio, pues puntualmente esto necesita un mecanismo de contención que se llama Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Entonces, entiendan una cosa, y es que cuando un dispositivo inalámbrico está funcionando, tiene conectadas sus orejas, que en otras palabras son las antenas. Todo dispositivo de red es ciego, pero no sordo. Por los oídos le entra y le sale todo a un dispositivo de red. O sea, cuando yo hablo por los oídos es por sus tarjetas de red, sea la que sea, en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, pues obviamente aquí vamos a encontrar muchas cosas. Access points, tarjetas de red, dispositivos de red, adaptadores inalámbricos, pues muchas cosas. Por lo general hoy en día todo prácticamente se vuelve en ese sentido convergente hacia allá. Hoy por hoy estamos hablando de Wi-Fi, pero ya hay gente que está hablando de Li-Fi. ¿Ya? Esa es otra especificación. No es o sea, ya no es el manejo de red, de señales electromagnéticas de radiofrecuencia, en este caso, usando norma IEEE 802.11. Todavía no conozco la norma de la IEEE, pero la Li-Fi maneja, por ejemplo, manejo de señales, en ese caso, por ondas de luz. Por ejemplo, su lámpara, la lámpara de su casa, ya no va a ser el día de mañana solamente la lámpara de su casa, sino su router. Y usted se conecta a través de ondas de luz. ¿Cuál es el problema de estas señales? Pues estas señales sirven donde está la onda de luz. Donde no está la luz, pues no hay señal. Se acabó, chao, pescado. Entonces, ¿qué tiene que usar? Wi-Fi. Entonces, no es que estemos acabando con las redes Wi-Fi. Estamos extendiendo más bien la forma de poderla aplicar mejor. O sea que eso no igual se retornaría como a la tecnología de infrarrojo. Para mí el infrarrojo fue de los estándares que fracasaron, porque es que fueron estándares de interconexión que fueron para corta distancia y a bajas tasas de velocidad. Wi-Fi te maneja velocidades altas ya. De hecho, Bluetooth te permite conectividad a grandes distancias. Hay muchas cosas que podemos ir haciendo con esto. Señor. Sí. Y también, bueno, profe, una pregunta y ¿cómo sería lo que funciona, lo que se conoce como hotspot? Hotspot es un punto Sí, de señor. conexión básicamente público a donde supuestamente convergen conexiones de muchas personas desde el punto de vista inalámbrico. Eso es un hotspot. ¿Usted dónde puede montar un hotspot? Yo diría que un hotspot lo puedes montar, en este caso, te va a mostrar en un centro comercial. En la universidad. A donde usted quiera, hermano. Entonces, En la universidad, ¿no? También hay. O sea, usted puede tener hotspot donde quiera. ¿Con qué puede montar usted un hotspot? Pues eso, básicamente, pues es un contexto, es un punto donde, en ese sentido, te voy a decir la realidad. Lo único que estamos ofreciendo es sencillamente es acceso inalámbrico, porque sí. Por ejemplo, los centros comerciales están llenos digamos, consensuados como mecanismos para funcionar tipo hotspot. Pues, a ver, ¿qué le interesa al centro comercial? Que usted se meta allá, que vea las propagandas, que navegue gratis, que vaya y que compre. Pero eso, te cuento que eso es para sacarle usted la plata del bolsillo. ¿Quién lo mandó a ir a Chipichape, El Único, Palmetto, Unicentro, donde sea, hermano? ¿Quién lo manda? Por eso es que uno dice, vea, a mí me pagaron hoy y ya mañana no tengo. O sea, la realidad puntual específicamente de lo que es en ese caso, ¿cierto? De lo que es el hotspot,
es ese, o sea, yo es para sacarle plata a la gente. Pues, ¿qué más? ¿Para qué más va a hacer? A ver. O sea, ¿yo para qué me voy a poner a montar un servicio de internet para darle gratis a la gente de recursos? ¿Y qué? ¿Yo qué tengo a cambio? No, mis viejos, la situación es otra. La vida funciona, o sea, todo en plata se traduce en telecomunicaciones. Eso es un hotspot. O sea, usted puede tener un hotspot en su casa. Usted puede tener, por ejemplo, un modem en donde se conecta todas. Yo tengo un hotspot aquí, pero realmente cuando se ofrece el servicio de hotspot es porque puntualmente alguien debe de ofrecer un mecanismo de acceso a una red, pero digamos que la combinación de poder, o sea, la forma de poder hacerlo no debe ser tan complicada. Entonces, cuando convencionalmente hay redes inalámbricas y eso está cerrado, eso no es hotspot. Para mí puntualmente hotspot es donde usted llega y encuentra internet libre. O sea, cuando usted teniendo el teléfono en modo de búsqueda de red, pues siempre va a estar conectado. ¿Sí están entendiendo? Ahora, esa gente que llega y le dicen a usted, me va a meter, sí, aquí hay red inalámbrica, pero busque esta cosa y llene los datos. Eso no es hotspot. ¿Por qué? Porque le están cobrando a usted con sus datos la forma de acceder a la red de datos. Ahora, ¿para qué quieren tener su perfil? Pues no será para mandarle un regalo el día que cumpleaños, sino para estarlo bombardeando con información y cosas exactamente. Eso se llama CRM, exacto. La publicidad. De clientes. CRM. O sea, Ujú. o sea, si usted quiere montar negocios, piense en estrategias de esta clase de cosas. ¿Por qué? Porque es que el Wi-Fi, así como todo el mundo lo dice, es algo para socializar y socializar muchas cosas. O sea, la gente piensa que esto es porque es que hay que meterse en red y hay que meterse a internet. ¿Para qué? Es que hay que ver Facebook. O sea, la única cosa que yo les digo hoy en día a ustedes es que hay que tener cultura para estar en redes. Dime lo que navegas y te diré quién eres. Por la papelera de reciclaje que tienes, contaré qué haces. Por la cantidad de cosas que muestre tu historial, sabré quién eres. Pues, pucha, se puede. Si yo quiero saber quién es una persona, me pongo a revisarle la vida. Hermano, no va a pensar pues que es que eso es así nomás. ¿Oyó? Entonces, en ese sentido, pues ahí se conocen muchas cosas. Bueno, entonces volviendo acá al tema, hablando de las normas IEEE, pues aplicadas supuestamente sobre redes inalámbricas, aquí tienen algunas cosas importantes de considerar. Y una de las cosas importantes que tienen que entender ustedes es que para las redes inalámbricas hay actualmente dos bandas. Está la banda de 2.5 GHz y la banda de 5 GHz. Sobre la banda de 2.5 GHz están las normas B y G. Y sobre la banda de 5 GHz están las normas A y de forma promiscua N. Aunque la norma N también está en la banda de 2.4 GHz. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre todas ellas? Como primera medida, pues la 802.11a es para pequeños cubrimientos y no es interoperable con las B y con la G. ¿Ya? Y obviamente toca decir que supuestamente la norma B tiene un bajo rendimiento, se puede manejar a grandes rangos de distancia y es capaz de penetrar estructuras. Lo que pasa es que la gente cree, o sea, montar redes inalámbricas no es fácil. Hay que saber de medios materiales, hay que ser medio ingeniero civil, hay que conocer de construcción de paredes. ¿Por qué? Porque supuestamente estas cosas absorben. Entonces hacer espejos para redes inalámbricas involucra saber muchas cosas, saber de geometría como mínimo. Por ejemplo, la norma G supuestamente funciona a 2.4 GHz a 54 megabits por segundo. Pero ya la norma N es promiscua. ¿Por qué digo que es promiscua? Porque le vale que sea 2.4 a 5 GB. Pero los anchos de banda, sí, bueno, listo, funcionamos a 100 megas y a 210 megabits por segundo. Eso es lo importante allí, en ese caso, para que se van dando cuenta cómo es el negocio. Bueno, pasamos a otro estándar, que es el estándar IEEE 802.15, que supuestamente pues habla de la red de área personal. Esto es lo que convencionalmente se conoce como Bluetooth. Bueno, sobre el Bluetooth hay mucha madurez. Potencialmente nosotros encontramos
que Bluetooth nos sirve para asistir conexiones punto a punto. Por ejemplo, para denotar conceptos de control, de circuitos. Bueno, hay muchas cosas con las cuales yo puedo usar el Bluetooth. Por ejemplo, los celulares enganchan otros dispositivos vía Bluetooth. Por ejemplo, yo interconecto un televisor hoy en día con un smartphone vía Bluetooth. Obviamente esto no puede ser a kilómetros de distancia, pero pues digamos que yo puedo encontrar esos estándares a través de metros. Hoy en día el estándar Bluetooth ha generado, digamos que bastantes avances en cuanto a eso. Y obviamente pues como está el último de estos, es el IEEE 802.16, esto es WiMAX. Comercialmente se conoce como WiMAX. O sea, esto puntualmente no es que en ese sentido pues, a ver, yo diría una cosa bien importante, ¿no?, sobre esta situación. De aquí se extrapolaron muchas soluciones. Entre ellas, por ejemplo, lo que sucedió con las bandas anchas que hoy en día existen, en este caso, para las redes de datos. Porque este concepto sirvió para extrapolar muchas condiciones. Estos son comunicaciones para topologías punto a multipunto, para conectar proveedores inalámbricos en redes de acceso de banda ancha, en este caso. Comercialmente, digamos que en Colombia el WiMAX se murió muy rápido. De hecho, sí, nadie lo supo aprovechar. Poquitos usuarios tuvieron WiMAX. Hoy en día pues hay soluciones muy particularizadas. Todavía se puede seguir usando el WiMAX en ese caso. ¿Ya? Se podría decir que de pronto, pues yo no me atrevo a decirlo tanto, pero pues los mecanismos tipo LTE son básicamente conexiones que se extrajeron y extrapolaron las condiciones que se consideraron en WiMAX, con 802.16. Bueno, hasta aquí básicamente tenemos esa parte, puntualmente hablando. Entonces no sé si tengan alguna pregunta en este caso. Pues son cosas que nosotros, esto tiene mucho todavía, ¿no? Porque aquí hemos hecho una charla de ambientación en la parte de capa física, que esto toca aterrizarla, ¿no? Ahí hablé de considerar con un simulador cómo tenían que hacerlo. Ahora, específicamente, ¿qué sigue de esto para nosotros? Pues sigue la parte de enlace de datos. En este caso, dejémosla comenzada. Tenemos todavía como 20 minutos, 25 minutos más de clase que podemos aprovechar. ¿Quieren respirar un poquitico o qué hacemos? Yo le quería hacer una pregunta. Señor. ¿En qué caso se podía, Sí. Profe, yo le quería hacer una pregunta. ¿Listo? ¿Alguna ¿En qué caso se pregunta? podía, en qué caso se utiliza